Queridos amigos, bienvenidos al estudio de la Escuela Sabática en este proyecto patrocinado por Editorial Safeliz en colaboración con el Campus Adventista de Sagunto. Antes de empezar con la lección 11, siempre os recuerdo que podéis formar parte de la comunidad de WhatsApp de Safeliz para estar atentos a todas las novedades. Llegamos, por tanto, a la lección número 11, el Padre, el Hijo y el Espíritu. El versículo de memoria lo encontramos en Juan 14, versículo 26, y dice así: Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Bueno, en el Evangelio de Juan vemos descrita a la deidad de una forma bastante clara, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y es cierto que esto tiene cierta dificultad. Para algunas personas la comprensión de la deidad, bueno, en realidad para todos es un desafío, ¿verdad? Porque es difícil comprender la naturaleza de Dios en una mente finita, limitada como la nuestra. Pero para algunas personas la incomprensión es tal que prefieren rechazar esa realidad o ese concepto cuando es claramente descrito en la Biblia en numerosos pasajes. Por eso, la Escuela Sabática comienza señalando que no es buena opción, intelectualmente hablando, rechazar algo simplemente por no comprenderlo. Creo que podemos usar de honestidad intelectual cuando nos acercamos con mucho respeto a este concepto de la deidad, de la naturaleza propia e intrínseca, plural de Dios, pero sin embargo aceptar por fe que así es, tal y como se nos revela en la Biblia. Vamos a ver durante esta semana en el Evangelio de Juan cómo se describe precisamente la naturaleza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y su relación entre ellos como un Dios plural, y lo vamos a ver en la última parte del Evangelio. No te lo pierdas. Hola amigos, continuamos con el estudio de la Escuela Sabática. Llegamos al domingo 8 de diciembre. Va a hablar del Padre en este día, el Padre como tal. Pero la introducción nos señala que la narrativa de Juan es una narrativa global de toda la historia del plan de salvación, comenzando con la creación. Cuando en Génesis 1 señala que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, nos señala esa realidad divina, ¿verdad? Esa deidad que está creando tanto el Padre como el Hijo como el Espíritu Santo forman parte de la creación de los cielos y la tierra, de todo lo que existe. La creación más importante, más especial sin duda, es la humanidad, y surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué creó Dios al hombre? Porque la Biblia no dice el por qué, dice que lo creó. Ahora, el resto de la Biblia muestra el por qué, y es esa intención de que viviésemos en armonía entre nosotros y sobre todo con nuestro Creador. Muy poquito después, ya en el capítulo 3 de Génesis, descubrimos el pecado, ¿verdad? Satanás llega y estropea todo, y ese pecado es una interrupción de la relación natural que el Señor había pensado para nosotros, una relación continua entre el Creador y las criaturas. Por eso Dios asumió la forma del ser humano, y el fondo también, asumió la naturaleza del ser humano para hacerse comprensible, ¿verdad? En Jesús, y de esta forma restaurar el conocimiento y la relación entre Dios y el ser humano. En ese sentido, el Evangelio de Juan describe de una forma clara funciones que tiene el Padre de forma especial. Y hay varios versículos, como en Juan 3, ¿verdad? El amor que el Padre tiene al mundo, de tal forma, ¿verdad?, que ha dado a su Hijo unigénito. O en Juan capítulo 5, el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio da al Hijo, ¿verdad? Y el juicio del Hijo es justo. En Juan 6:32, mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea que Jesús atribuye al Padre muchas funciones dentro del plan de salvación. En el versículo 14:10, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En el versículo 24, el Padre que me envió. Durante todo el ministerio de Jesús hace referencia al Padre como que envía, que mora en Él, que hace las obras. En Juan 6:45, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Luego, aprender del Padre, entender al Padre, implica acercarse a Jesús. Juan 15:16, todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Hay un compromiso, ¿verdad? Él os lo dé, perdón. Aquí en este versículo dice que Él os lo dé. Y en el 16:23 lo mismo. Todo cuanto pediréis al Padre en mi nombre os lo dará. Así que Jesús se presenta ahí como protagonista de la petición. Nosotros pedimos al Padre, pero en su nombre. Y el resultado es que el Padre responde a la oración, respondiendo a la petición, ¿verdad?, que le hagamos. El resumen, por tanto, de este día es que el Padre tiene una comunión íntima con el Hijo y una comunión íntima con nosotros en todo el plan de salvación, como así atestiguan estos versículos y muchos más.
Hola amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática. Llegamos al lunes 9 de diciembre. Jesús y el Padre. Ayer vimos el Padre, hoy vemos a Jesús y el Padre. Ese vínculo que hay. Bueno, vimos también el sábado, ¿verdad?, que la relación entre Dios y el ser humano se rompió fruto del pecado y a partir de entonces, para restaurar la relación, Dios se hizo hombre. Jesús, ¿verdad?, se hizo hombre, habitó entre nosotros, se hizo uno de nosotros y en ese sentido vino a declarar la gloria de Dios, vino a revelar quién era Dios Padre, porque el ser humano había perdido el vínculo, vino a restaurar esa relación y una de las formas de restaurar la relación, además de objetivamente, ¿verdad?, con su sacrificio, subjetivamente tiene que ver con que entendiésemos quién era Dios en realidad. Porque desgraciadamente durante la historia se había distorsionado la noción de Dios. El deseo de todas las gentes señala que en Cristo hay vida original que no prestada ni derivada de ninguna otra. Esto es muy importante, porque Jesús en su misión no dejó de ser Dios. Esto es importantísimo. Jesús nunca dejó de ser Dios cuando se hizo hombre, sino que tuvo una naturaleza divino-humana, pero siendo hombre seguía siendo Dios. Lo que pasa es que se despojó a sí mismo, ¿verdad?, como dice Filipenses. Y en ese sentido, la divinidad de Jesús, dice Elena de White, es garantía de que el creyente tiene vida eterna. Cuando Jesús promete porque Él tiene la capacidad de prometer, porque es Dios. Entonces, desde su naturaleza humana, promete en el Evangelio la vida eterna porque Él la puede otorgar. Desgraciadamente, ¿verdad?, Dios no fue conocido y por eso Dios tuvo que hacerse hombre para ser reconocido por el ser humano. Aún así, en Juan, ¿verdad?, ya lo vimos en el prólogo, Jesús tampoco fue comprendido del todo. Necesitó esos 3 años y medio y necesitó, como veremos, la obra del Espíritu Santo para completar ese plan de salvación. Hola amigos, continuamos con el estudio de la escuela sabática. Llegamos al martes 10 de diciembre. Conocer al Hijo es conocer al Padre. Seguimos explorando estos vínculos entre el Padre y el Hijo. Durante todo el Evangelio de Juan, el apóstol, ¿verdad?, describe a Jesús realizando las obras del Padre en numerosos versículos. Jesús explica quién es el Padre, muestra cuál es su relación del Padre con el mundo y hay un versículo muy importante. Él, en Juan 1:18, dice que Él, el Hijo, da a conocer al Padre. La palabra ahí en griego es exegeomai, de ahí ha venido la palabra de exégesis, que significa justamente la traducción, la explicación, la comprensión de un texto. En este caso, explicar, interpretar, exponer al Padre. Qué bonita la idea. Fijaos, el Jesús es la exégesis del Padre. Cuando uno mira al Padre y dice, uy, no lo entiendo. Bueno, ¿cómo se explica al Padre? Jesús. Jesús es la explicación de Dios. Jesús es la forma que tuvo Dios de darse a conocer, de hacerse comprensible para el ser humano, porque si no, seguía siendo distorsionado durante siglos y siglos. De ahí la importancia que tiene el término Padre en el Evangelio de Juan. Aparece un montón de veces, 136 veces en Juan, 18 veces en las epístolas. Eso es más de 1/3 de las veces que aparece la palabra Padre en todo el Nuevo Testamento. Hay un énfasis especial en Juan para comunicar al ser humano la realidad de Dios Padre y el vínculo que tiene con el Hijo. Porque Jesús era el representante de Dios en la tierra, estaba totalmente consagrado al Padre y Jesús mismo proclama que el Padre lo había enviado para servir como el único a través del cual la humanidad podía llegar a Él. La única forma de llegar al Padre es a través de Jesús. Por eso Jesús señala que todas sus enseñanzas son del Padre, todo lo que dice lo ha oído del Padre, creer en Él es lo mismo que creer en el Padre y sus palabras tanto como sus obras son las del Padre. Hay una reflexión de la escuela sabática en este día muy importante. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si nuestros pensamientos y acciones fuesen las de nuestro Padre? Constantemente. Una vida fascinante. Hola amigos, continuamos con el estudio de la escuela sabática. Llegamos al miércoles 11 de septiembre. En este caso vamos a hablar del Espíritu Santo. Algo para empezar que señala la escuela sabática y que es obvio es que la presencia del Espíritu Santo es menor que el protagonismo que tiene Jesús o que tiene el Padre en el Evangelio. De hecho, a lo largo de la Biblia, hasta que no llegamos al libro de Hechos, no comienza esa preeminencia del Espíritu Santo y es algo muy importante de entender. Y es que el Espíritu Santo
viene a hacer efectivo el sacrificio de Jesús, viene a aplicar de forma especial en este momento del plan de salvación lo que Jesús ha hecho. Así que de alguna forma hay como una carrera de relevos, ¿verdad?, en el plan de salvación, en el que finalmente el Espíritu Santo adquiere ese protagonismo en la tierra, en nuestros corazones, y ahora veremos qué función cumple, ¿verdad? Pero es muy importante que, aunque no esté muy presente, no perdamos de vista la importancia que tiene. De hecho, en el primer capítulo de Juan, como señala la escuela sabática, ya aparece esta función. Dice, los que no nacieron en forma natural, por voluntad humana, los hijos de Dios, ¿verdad?, sino por el deseo de ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. Este nuevo nacimiento, como hijos de Dios, lo realiza el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el encargado de transformar nuestra mente, de convencernos, de convertirnos, de producir ese milagro de sentirnos parte de la familia de Dios una vez que nacemos en el reino de los cielos. El deseo de todas las gentes señala algunas partes importantes. Dice, el Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. No es poca cosa, es el don más elevado que se podía dar. Iba a ser agente regenerador. Y hay un párrafo que siempre me ha llamado la atención, fascinante, que dice así, Elena de White: el pecado podía ser resistido y vencido únicamente con la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad, quien iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. ¡Qué fuerza tiene el pecado, que solo puede ser vencido a través de la poderosa acción del Espíritu Santo en todo el poder de la deidad! Su función, como dice en Juan, ¿verdad?, 16, es convencer de pecado, de justicia, de juicio, y esa labor es la que nos permite justamente acercarnos a Dios, someternos a su palabra y seguir siendo hijos de Dios, viviendo conforme a lo que eso representa. Hola amigos, continuamos el estudio de la escuela sabática. Llegamos al jueves 12 de diciembre. La oración de Jesús. Se centra en el capítulo 17, ¿verdad?, en esa oración de despedida, que algunos llaman la oración sumo sacerdotal de Jesús. Jesús estaba ya terminando su ministerio entre sus amigos, los discípulos, y de alguna forma trata de cerrar ese último mensaje hablando de la importancia de la unidad, de ese vínculo especial con su Padre, la unidad entre ellos. Eso es sin duda un capítulo fascinante, es precioso, y Jesús quería compartir esas verdades importantes. Ahora bien, muchos leen, como señala la escuela sabática, el capítulo 17 como haciendo énfasis solo en el amor y la unidad, ¿no? La unidad, que todos sean uno, como nosotros somos uno, el amor de ellos. Pero hay una lectura muy importante entre el amor y la verdad. La verdad es la que libera. La verdad es la correcta comprensión de quién era el Padre. Por ejemplo, en Juan 17:17, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Es decir, la verdad que Jesús vino a revelar no era simplemente una verdad intelectual, una verdad doctrinal, una verdad matemática, ¿verdad? Era una verdad existencial. Venía a revelar la verdad del Padre, la verdad del plan de salvación, la verdad del Evangelio, la verdad de la buena noticia. Y esa verdad no es menor, esa verdad es la que transforma al ser humano y es la que permite aceptar y comprender realmente la salvación. Si la verdad no importara, ¿por qué iba a llegar Jesús tan lejos, ¿no?, como para entregar su vida simplemente para revelar una verdad entre otras que podía haber sido revelada de una forma escrita? No, tenía que venir personalmente para revelar la verdad de Dios, la verdad de nosotros y la verdad del plan de salvación. Hola amigos, terminamos ya la lección número 11 con el viernes para el 13 de diciembre. En esta última parte, ¿verdad?, de la escuela sabática siempre tiene estos párrafos de Elena de White o de algunos autores que comentan y cierran lo importante. Hay algo curioso que se destaca en la escuela sabática, y es que la gente analizó, juzgó e intentó comprender a Jesús en términos humanos y ahí falló. No bastaba con verlo en términos carnales, ¿no?, dice ahí. Nunca contemplaron la posibilidad de que fuera el Verbo hecho carne. Es decir, no bastaba una visión humana de Jesús en su dimensión humana, sino que hacía falta una visión espiritual para entender que era Dios hecho hombre. Y ahí había una verdad revelada. Considerar a Cristo, por tanto, según criterios limitados, era una forma triste de comprender su ministerio y totalmente incompleta. Ahora, un párrafo importantísimo en el deseo de todas las gentes, dice ahí:
hay consuelo y paz en la verdad. Fijaos, consuelo y paz en la verdad. Pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Hay personas que dicen, bueno, ¿la doctrina importa? ¿O importa solo el amor? Es que no se puede separar. La doctrina correcta importa muchísimo. ¿En qué sentido? En que la doctrina correcta, la verdad, por así decirlo, es la que produce consuelo, es la que produce paz. ¿Por qué tenemos esperanza en el futuro? Porque la doctrina de la Biblia nos dice que Jesús vuelve, que esto termina bien. Si hubiese un error en la doctrina no podríamos tener esa esperanza. ¿Por qué tenemos paz? Porque el Evangelio nos dice las condiciones para ser salvos, que son aceptar el sacrificio de Jesús. Eso produce paz. Si alguien introdujera una distorsión en la doctrina, no podríamos tener paz. Así que es muy importante, de hecho, dice ese mismo párrafo, por medio de falsas teorías y tradiciones como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, deforma el carácter. Y termina hablando del Espíritu Santo como que es el responsable de que, justamente, de grabar la verdad de la verdad de las Escrituras en nuestro corazón. Bueno, pues que esto pueda ser una realidad en nuestras vidas, que el Espíritu Santo grabe esa verdad, que esa verdad nos haga libres, nos dé consuelo, nos dé paz y podamos vivir en la esperanza.